Imagina un país sumido en la oscuridad de la dictadura, donde un joven ambicioso emerge de las sombras para derrocar a los gigantes del poder. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo hombre guardaba un secreto tan oscuro que podría haber destruido su legado para siempre? Bienvenidos a esta serie documental sobre las intrigas políticas de los años 80 en España, centrada en la figura de Felipe González, el líder que transformó una nación, pero que navegó por mares de controversia y misterio. Si esta historia de poder, traiciones y revelaciones te atrapa desde el principio, no dudes en escribir en los comentarios qué crees que fue el mayor error de González durante su mandato. Tu opinión podría inspirar a miles de espectadores como tú. En los albores de la década de los 70, España se encontraba atrapada en las garras de la dictadura franquista, un régimen que había dominado el panorama político durante casi 4 décadas con mano de hierro y represión implacable. Felipe González Márquez, nacido en 1942 en un humilde barrio de Sevilla, creció en un entorno obrero donde el socialismo no era solo una idea, sino una necesidad vital para sobrevivir a la opresión. Desde joven González se unió al Partido Socialista Obrero Español, conocido como PSOE, una organización clandestina que operaba en la penumbra de la ilegalidad, reuniéndose en sótanos y casas seguras para trazar planes que desafiaban al régimen. Su carisma natural y su elocuencia lo catapultaron rápidamente a posiciones de liderazgo, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza para miles de trabajadores y estudiantes que soñaban con una democracia real. Pero el ascenso de González no fue un camino de rosas. Estaba pavimentado con riesgos mortales. En 1974, cuando el PSOE aún era perseguido por la policía franquista, González asumió la Secretaría General del partido en un congreso secreto celebrado en la localidad de Suresnes, en Francia. Este evento marcó un punto de inflexión, ya que desplazó a la vieja guardia del partido y posicionó a los jóvenes renovadores como la fuerza dominante. González, con su bigote característico y su mirada penetrante, prometió una transición pacífica hacia la democracia, pero en privado, sus aliados sabían que las intrigas ya comenzaban a tejerse. ¿Cómo un abogado laboralista de Sevilla podía competir con los herederos del franquismo, esos halcones que controlaban el ejército y las instituciones? La respuesta radicaba en su habilidad para navegar alianzas precarias, un arte que aprendería a la perfección en los años venideros. A medida que la salud de Francisco Franco se deterioraba en 1975, España entró en un periodo de incertidumbre febril. El rey Juan Carlos I, designado sucesor por el propio dictador, juró fidelizar la ley fundamental franquista, pero en realidad albergaba ambiciones de modernización. González, desde las sombras del exilio interno, vio la oportunidad de su vida. El PSOE, bajo su mando, se reorganizó con una estructura más profesional, atrayendo a intelectuales, sindicalistas y hasta exiliados que regresaban con ideas frescas de Europa. Sin embargo, las intrigas no tardaron en manifestarse. Rumores de infiltrados de la policía secreta en las filas socialistas comenzaron a circular, y González tuvo que purgar a sospechosos para mantener la pureza del partido. Cada reunión era un juego de ajedrez, donde un movimiento en falso podía significar la cárcel o peor. La muerte de Franco en noviembre de 1975 desató una avalancha de cambios. Adolfo Suárez, nombrado presidente por el rey, impulsó las primeras reformas democráticas, legalizando partidos como el PSOE en 1977. González emergió como el líder opositor más carismático, participando en las negociaciones secretas que allanaron el camino a las primeras elecciones democráticas. Pero detrás de las sonrisas públicas, las tensiones bullían. Los comunistas del PCE exigían más influencia, mientras que los nacionalistas catalanes y vascos presionaban por autonomías que González veía como amenazas a la unidad nacional. En esas sombras, González cultivó una red de lealtades personales, favoreciendo a amigos cercanos como Alfonso Guerra, su mano derecha, quien manejaba las maquinarias internas del partido con astucia implacable. Las elecciones de junio de 1977 fueron un triunfo parcial para el PSOE, que obtuvo 118 escaños, insuficientes para gobernar, pero suficientes para posicionarse como alternativa viable. González, ahora en el Congreso como diputado por Sevilla, pronunció discursos que cautivaban a la nación, prometiendo justicia social y fin a la corrupción heredada del franquismo. Sin embargo, las intrigas políticas de la época ya empezaban a enredarse alrededor de él.
Suárez, con su Unión de Centro Democrático, mantenía un delicado equilibrio entre reformistas y ultras, y no eran pocos los que susurraban que González pactaba en secreto con sectores militares para asegurar la estabilidad. ¿Era solo pragmatismo o el comienzo de un juego más profundo donde el poder absoluto se convertía en el objetivo? A medida que avanzaba la legislatura, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23F, sacudió los cimientos de la joven democracia. Coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso con un grupo de guardias civiles armados, mientras tanques rodaban por las calles de Valencia. González, en ese momento de caos, se refugió en el Palacio de las Cortes junto a otros líderes, pero su reacción fue clave. Desde el primer momento, denunció el golpe como un anacronismo fascista y llamó a la resistencia civil. Esta postura no solo salvó su reputación, sino que lo elevó a la categoría de salvador potencial de la democracia. Sin embargo, en las semanas posteriores surgieron preguntas inquietantes. ¿Hubo complicidades internas en el PSOE que facilitaron la infiltración de información sobre el golpe? González desestimó los rumores, pero el velo de sospecha ya cubría su figura. Con Suárez debilitado por el escándalo, dimitió en 1981, abriendo la puerta a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor. El PSOE de González capitalizó el descontento, ganando las elecciones de octubre de 1982 con una mayoría absoluta histórica de unos 150 escaños. Felipe González juró como presidente del gobierno el 2 de diciembre de ese año, a los 40 años de edad, convirtiéndose en el líder más joven de la historia democrática española. La euforia era palpable. España entraba en la era socialista, con promesas de modernización, entrada en la Comunidad Económica Europea y fin a las desigualdades. Pero bajo la superficie, las intrigas de los 80 apenas comenzaban. González, ahora en el poder, enfrentaba no solo a la oposición, sino a fantasmas internos que amenazarían su gobierno desde el principio. En sus primeros meses, González impulsó reformas audaces, como la creación del Sistema de Seguridad Social Universal y la negociación para la OTAN, pero cada paso generaba enemigos. Los sindicatos, aliados naturales del PSOE, exigían más, mientras que el ejército, aún nostálgico del franquismo, vigilaba con recelo. Y en el horizonte, el terrorismo de ETA acechaba, con atentados que ponían a prueba la resolución del nuevo gobierno. González, con su estilo conciliador pero firme, navegaba estas aguas turbulentas, pero ¿cuánto duraría antes de que las primeras grietas en su armadura se hicieran visibles? La década de los 80 prometía ser un torbellino de poder y traición, donde cada decisión de González tejía una red más compleja de alianzas y enemistades. Esta es solo la introducción a un viaje que revelará los secretos mejor guardados de esa época turbulenta, donde el idealismo chocó con la realidad cruda del poder. Mantente atento, porque lo que viene a continuación desentrañará cómo González manejó las sombras que amenazaban con engullir su legado. Con Felipe González firmemente asentado en la Moncloa, el palacio presidencial que simbolizaba el pináculo del poder español, la nación parecía encaminarse hacia una era de prosperidad democrática sin precedentes. Pero bajo esa fachada de optimismo yacían tensiones subterráneas que pronto emergieron como serpientes listas para atacar. El nuevo presidente, con su carisma innegable y su visión de una España integrada en Europa, se enfrentaba inmediatamente a desafíos que pondrían a prueba no solo su liderazgo, sino también la integridad de su partido, donde las lealtades personales comenzaban a entretejerse con ambiciones ocultas que podrían desestabilizar todo el edificio socialista recién construido. Desde el primer día de su mandato, González priorizó la modernización económica, impulsando un plan de austeridad que, aunque necesario para estabilizar las finanzas heredadas del caos post-franquista, generó descontento en las bases obreras que habían votado masivamente por el PSOE. En 1983, mientras negociaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea, que se materializaría en 1986, González tuvo que lidiar con presiones internas de su vicepresidente, Alfonso Guerra, quien controlaba el aparato partidario con una mano de hierro y defendía políticas más radicales de redistribución de la riqueza. Guerra, un político astuto de origen andaluz como González, actuaba como el guardián de la ortodoxia socialista,
pero sus métodos agresivos ya empezaban a crear fisuras, especialmente cuando se filtraron rumores de que favorecía nombramientos clientelares en ministerios clave para recompensar a aliados fieles. La intriga se intensificó con el manejo de la economía, donde González nombró a Miguel Boyer como ministro de Economía, un tecnócrata brillante pero controvertido que provenía de entornos cercanos al régimen anterior. Boyer impulsó reformas liberales que abrieron la economía al capital extranjero, atrayendo inversiones masivas, pero también despertando sospechas de que el PSOE estaba traicionando sus raíces socialistas al pactar con banqueros y empresarios que olían a franquismo residual. En las reuniones del Consejo de Ministros, las discusiones se volvían acaloradas, con González mediando entre los halcones de izquierda como Guerra y los moderados que veían en la globalización la salvación de España. ¿Era esta moderación un cálculo maestro para consolidar el poder o el primer paso hacia una corrupción que se filtraría como veneno en las venas del gobierno? Mientras tanto, el fantasma del terrorismo etarra planeaba sobre cada decisión. ETA, el grupo separatista vasco, intensificó sus atentados en los primeros años de la década, asesinando a figuras clave como el general Joaquín Fernández de Córdoba en 1983, un acto que sacudió al país y obligó a González a responder con mano dura. El presidente creó el Centro Superior de Información de la Defensa para coordinar inteligencia contra los terroristas, pero esta iniciativa generó controversias inmediatas, ya que algunos sectores acusaron al gobierno de infiltrar agentes en el País Vasco de manera excesiva, violando libertades civiles. González defendió estas medidas como esenciales para la seguridad nacional, pero en privado sus asesores confesaban preocupaciones sobre posibles filtraciones dentro del propio PSOE, donde simpatizantes nacionalistas podrían estar pasando información a los radicales. La tensión se agudizó con las negociaciones para la permanencia en la OTAN, un tema que dividió al partido en dos bandos irreconciliables. González, convencido de que la integración atlántica era clave para la estabilidad europea, enfrentó una rebelión interna liderada por los sectores pacifistas del PSOE, que organizaron manifestaciones masivas en 1986, donde cientos de miles de personas exigían el referéndum anti-OTAN. En medio de este caos, González maniobró con astucia, pactando con la oposición conservadora para asegurar la victoria en la consulta popular, pero el precio fue alto. Guerra y otros líderes de izquierda se sintieron traicionados, sembrando semillas de desconfianza que germinarían en escándalos posteriores. ¿Cuánto influyeron las presiones de Washington y Bruselas en estas decisiones? ¿Y qué favores se pidieron a cambio para mantener el apoyo internacional? Otro frente de intriga se abrió en el ámbito de la justicia social, donde González impulsó la Ley Orgánica de Libertad Sexual en 1985, despenalizando el aborto en casos limitados y legalizando el divorcio sin restricciones. Estas reformas, aplaudidas por progresistas en toda Europa, fueron vistas como un triunfo del socialismo moderno, pero en España conservadora generaron una reacción feroz de la Iglesia Católica y sectores ultras que acusaron a González de moralizar la sociedad a su antojo. En las sombras se rumoreaba que el gobierno usaba estos temas para distraer de problemas económicos crecientes, como la inflación que rozaba el 15% y el desempleo que afectaba a 2 millones de personas, especialmente en Andalucía, la tierra natal de González. La dinámica entre González y su círculo íntimo se volvió cada vez más compleja. Alfonso Guerra, desde la vicepresidencia, controlaba el PSOE como un feudo personal, colocando a sus allegados en cargos estratégicos y marginando a rivales potenciales. Esta concentración de poder generó envidias y pronto circularon anécdotas de disputas internas donde González, con su estilo más diplomático, tenía que apaciguar a Guerra para evitar rupturas. En 1984, durante un viaje a México para fortalecer lazos iberoamericanos, González se reunió con exiliados socialistas que le advirtieron sobre las maquinaciones de Guerra, pero el presidente optó por la lealtad, priorizando la unidad del partido sobre las purgas que podrían haber debilitado su base electoral. El punto de inflexión llegó con las primeras sombras de corrupción, aunque aún sutiles. En 1985, el caso de los Filesa, un entramado de empresas ficticias usadas para financiar ilegalmente al PSOE, comenzó a susurrarse en los pasillos del Congreso. González, al enterarse, ordenó investigaciones internas,
pero sus críticos argumentaban que el presidente cerraba los ojos para proteger a su familia política. Esta tolerancia aparente alimentó la intriga, ya que opositores como Manuel Fraga de la Alianza Popular utilizaban estos rumores para erosionar la imagen impecable de González, pintándolo como un líder que sacrificaba principios por el mantenimiento del poder. A medida que la década avanzaba, González se consolidó como un estadista internacional, visitando a líderes como François Mitterrand en Francia y negociando tratados comerciales que beneficiaron a la industria española. Sin embargo, cada logro venía acompañado de costos ocultos. La dependencia de préstamos europeos para financiar el estado del bienestar generaba deudas que más tarde explotarían, y las alianzas con el mundo corporativo atraían acusaciones de favoritismo. En el PSOE, las facciones se endurecían, con Guerra defendiendo el centralismo andaluz y González inclinándose hacia un socialismo más pragmático, influido por modelos europeos. Esta etapa inicial de gobierno revelaba a un González maestro en el equilibrio precario, pero las grietas ya eran visibles, anunciando tormentas mayores donde las intrigas políticas no solo amenazarían su legado, sino que podrían arrastrar a toda la democracia española a un abismo de dudas y revelaciones impactantes. El poder, una vez conquistado, exigía vigilancia constante, y las sombras de los 80 apenas empezaban a alargarse sobre el horizonte. Mientras Felipe González consolidaba su visión de una España moderna y europea, el rugido del terrorismo vasco se convertía en un estruendo ensordecedor que obligaba al gobierno a descender a métodos tan sombríos que rozaban los límites de la legalidad, métodos que pronto se transformarían en el talón de Aquiles de su presidencia y en un laberinto de secretos que cuestionaría la moral misma del socialismo democrático. El ascenso de ETA como amenaza existencial no solo ponía en jaque la seguridad nacional, sino que forzaba a González a un juego de ajedrez mortal, donde cada movimiento, aunque destinado a proteger la democracia, sembraba semillas de controversia que germinarían en juicios históricos y divisiones profundas dentro de su propio círculo de poder. En los primeros años de la década de los 80, el terrorismo de ETA había mutado de una guerrilla regional a una maquinaria letal que atentaba contra el corazón del Estado, con acciones como el asesinato del suboficial Jesús García Arozamena en 1983 en Madrid, un golpe que recordaba al país la fragilidad de la transición recién lograda. González, consciente de que la represión sola no bastaba, impulsó una estrategia dual que combinaba el diálogo con la fuerza. Pero las presiones del ejército y los servicios de inteligencia lo llevaron a autorizar operaciones encubiertas que operaban en la penumbra de la legalidad. El Ministerio del Interior, bajo José Barrionuevo, un leal andaluz que compartía el origen sevillano de González, comenzó a coordinar acciones que cruzaban fronteras, infiltrando agentes en el País Vasco y Francia, donde ETA tenía bases seguras, para desmantelar células y prevenir atentados que amenazaban con desestabilizar el frágil equilibrio político. La intriga se profundizó con la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, conocidos como GAL, una estructura paramilitar supuestamente autónoma pero vinculada al gobierno, que inició una guerra sucia contra ETA en 1983 con el secuestro y asesinato de un miembro del grupo en Hendaya, cerca de la frontera francesa. González, en reuniones privadas con su gabinete de seguridad, defendía estas tácticas como un mal necesario para contrarrestar la barbarie etarra, argumentando que la democracia no podía sobrevivir si se permitía que el terrorismo dictara el ritmo del país. Sin embargo, los detalles de estas operaciones permanecían envueltos en secreto, con solo un puñado de iniciados como Barrionuevo y Enrique Rodríguez Galindo, el general de la Guardia Civil que dirigía las acciones en el norte, al tanto de la cadena de mando que llegaba directamente a la Moncloa, lo que generaba un velo de misterio que alimentaba especulaciones sobre hasta qué punto el presidente estaba implicado en decisiones que violaban los principios éticos que él mismo proclamaba. A medida que los GAL escalaban su campaña, con atentados como la explosión en la cafetería de la Casa de la Cultura en Pamplona en 1985, que dejó 2 muertos civiles, las críticas comenzaron a arreciar no solo de la oposición, sino también de dentro del PSOE, donde figuras como el ministro de Justicia, Enrique Mújica, expresaban reservas morales sobre el uso de la violencia estatal para combatir la violencia.
González, con su retórica conciliadora en público, navegaba estas aguas turbulentas prometiendo transparencia, pero en privado ordenaba informes clasificados que justificaban cada acción como defensiva, incluso cuando evidencias apuntaban a errores fatales, como la muerte accidental de inocentes en San Sebastián en 1984, un incidente que el gobierno atribuyó rápidamente a ETA para encubrir su propia responsabilidad. Esta dualidad creaba una atmósfera de paranoia en el Palacio Presidencial, donde asesores susurraban sobre posibles filtraciones que podrían exponer la red GAL y arrastrar al presidente a un escándalo internacional. El conflicto vasco no era solo militar, sino también político, con el nacionalismo moderado del PNV presionando por más autonomía y negociaciones, lo que obligaba a González a equilibrar concesiones con firmeza para no alienar a la derecha española. En 1986, durante las conversaciones secretas con líderes vascos en Bilbao, González exploraba vías de diálogo que involucraban amnistías parciales para presos etarras, pero estas iniciativas se veían socavadas por los GAL, cuya existencia paralela generaba confusión y desconfianza entre interlocutores. Alfonso Guerra, siempre pragmático, apoyaba la mano dura desde su posición de viceprimer ministro, pero sus diferencias con González emergían en cómo manejar la opinión pública, con Guerra favoreciendo una narrativa de unidad nacional que minimizara las controversias internas. La dimensión internacional de esta intriga se amplificó cuando Francia, harta de ser el santuario de ETA, colaboró con España en redadas transfronterizas, pero las acciones unilaterales de los GAL, como el asesinato de Ramón Oñaederra en Bayona en 1984, provocaron protestas diplomáticas en París, donde se acusaba a Madrid de operar como un Estado paria en suelo galo. González, en cumbres europeas, tuvo que defender la integridad de su gobierno ante líderes como Helmut Kohl, quien insinuaba preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos, lo que forzaba al presidente a tejer una red de alianzas más amplia para contrarrestar las críticas que amenazaban la adhesión española a la CEE. En estas negociaciones emergían favores ocultos, como promesas de cooperación antiterrorista a cambio de silencio sobre las irregularidades españolas. Dentro del PSOE, las tensiones por el manejo del terrorismo se manifestaban en purgas sutiles, donde González marginaba a vocales críticos como el diputado vasco José María Venegas, quien abogaba por un enfoque más dialogante y acusaba en privado a Barrio Nuevo de exceso de celo. Estas disputas internas crecían como hongos en la humedad del poder, con Guerra actuando como mediador, pero también como protector de la línea dura, lo que profundizaba la brecha entre el ala pragmática de González y los idealistas que veían en los GAL una traición a los valores fundacionales del partido. En 1987, un informe interno filtrado al diario El País revelaba conexiones entre fondos secretos del Ministerio del Interior y las operaciones GAL, un golpe que González contrarrestó con un discurso televisado donde apelaba a la unidad nacional, pero que dejó una cicatriz permanente en su credibilidad. El clímax de esta fase llegó con el asesinato de los abogados de ETA en la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, un atentado atribuido al grupo, pero que intensificó el ciclo de venganza, llevando a los GAL a acciones más audaces como el secuestro de un presunto colaborador en Francia. González, presionado por el rey Juan Carlos, quien le instaba a una solución pacífica, comenzó a reconsiderar la estrategia, ordenando una reducción de operaciones en 1988, pero el daño ya estaba hecho. La prensa internacional, desde The New York Times hasta Le Monde, publicaba reportajes que vinculaban directamente al gobierno español con la guerra sucia, erosionando la imagen de González como artífice de la reconciliación europea. A medida que la década se adentraba en su segunda mitad, el eco de los GAL reverberaba no solo en las calles del norte, sino en los pasillos del poder, donde cada decisión sobre el terrorismo revelaba las complejidades de un líder atrapado entre la necesidad de seguridad y el imperativo ético de la transparencia. González, con su legado en juego, enfrentaba ahora no solo a ETA, sino a la sombra de sus propias elecciones, un dilema que prometía más revelaciones perturbadoras en los años por venir, donde la línea entre protector y verdugo se difuminaba en la niebla de la intriga política. A medida que las sombras de los GAL se extendían como una niebla tóxica sobre el gobierno de Felipe González,
un nuevo escándalo estallaba desde el corazón mismo del poder socialista, revelando no solo las debilidades humanas de sus líderes más cercanos, sino también un sistema de favoritismos que amenazaba con derrumbar la fachada de integridad que el presidente había construido con tanto esfuerzo durante sus años de oposición. Alfonso Guerra, el inquebrantable guardián del PSOE y mano derecha de González, se vio envuelto en una vorágine de acusaciones que no solo lo pusieron en el ojo del huracán, sino que expusieron las grietas profundas en la maquinaria partidaria, obligando al presidente a un dilema cruel entre lealtad personal y la supervivencia política de toda su administración. El caso Juan Guerra emergió en 1989 como una bomba de tiempo que detonó en las páginas de los periódicos, centrándose en Juan Guerra, hermano del vicepresidente y un empresario de bajo perfil cuya empresa de consultoría recibía contratos jugosos del gobierno sin aparentes méritos competitivos. Juan, un hombre discreto que operaba desde Sevilla, se había convertido en el símbolo involuntario de las prácticas clientelares que impregnaban el PSOE, recibiendo pagos por servicios de asesoramiento que críticos argumentaban eran meras fachadas para desviar fondos públicos hacia aliados familiares. González, al enterarse de las primeras filtraciones a través de un informe confidencial preparado por su equipo de comunicación, reaccionó con una mezcla de incredulidad y furia contenida, convocando reuniones de emergencia en la Moncloa donde interrogaba a Guerra sobre los detalles, buscando desesperadamente una explicación que no comprometiera su propia imagen de líder incorruptible. La intriga se intensificó cuando el diario El Mundo, bajo la pluma incisiva de su director, publicó artículos detallados que desgranaban transacciones bancarias sospechosas, incluyendo transferencias de empresas estatales a la firma de Juan Guerra por valor de varios millones de pesetas, cifras que coincidían sospechosamente con campañas electorales del PSOE en Andalucía. Guerra, en su defensa pública desde el Congreso, argumentaba que su hermano actuaba de manera independiente y que las acusaciones eran una maniobra de la oposición conservadora liderada por Antonio Hernández Mancha para desestabilizar al gobierno antes de las elecciones regionales. Sin embargo, las evidencias se acumulaban. Testigos, antiguos empleados de la empresa, declaraban en privado sobre reuniones donde se discutían influencias políticas para obtener licitaciones, lo que generaba un ambiente de paranoia en el partido, donde miembros temían ser los próximos en caer bajo escrutinio. González, atrapado en el medio, tuvo que navegar esta tormenta con una delicadeza quirúrgica, publicando un comunicado oficial que ordenaba una investigación interna liderada por el fiscal general, pero en paralelo, sus asesores más cercanos, como José María Maraval, ministro de Educación, le advertían sobre el riesgo de que el escándalo se extendiera a otros niveles, implicando incluso a González en una supuesta red de favores andaluces que databa de sus días de juventud en Sevilla. La presión mediática era asfixiante. Programas de televisión como Informe Semanal dedicaban episodios enteros al caso, entrevistando a excompañeros de Juan Guerra que pintaban un retrato de nepotismo rampante, mientras que en las calles de Madrid y Barcelona se organizaban protestas espontáneas de votantes socialistas decepcionados que exigían transparencia absoluta. González respondía con discursos televisados donde apelaba a la presunción de inocencia, pero su tono, usualmente sereno, traicionaba una tensión palpable que alimentaba aún más la especulación sobre divisiones internas. El impacto en la dinámica entre González y Guerra fue devastador, transformando una alianza forjada en las catacumbas de la clandestinidad en un campo minado de desconfianzas. Guerra, sintiéndose acorralado, comenzó a culpar en privado a filtradores dentro del propio PSOE, posiblemente del ala renovadora, liderada por jóvenes como José Bono, quienes veían en el caso una oportunidad para ascender y diluir el poder centralizado del vicepresidente. González, en una serie de cenas privadas en el Palacio del Pardo, intentaba mediar, recordándole a Guerra sus años de lucha conjunta contra el franquismo, pero el daño era irreparable. La popularidad de Guerra se desplomaba en las encuestas, y con ella, la cohesión del partido que había sido su mayor fortaleza electoral. ¿Hasta qué punto sabía González de estos arreglos familiares, o era simplemente un líder ciego a las maquinaciones de su entorno más cercano? La oposición no tardó en capitalizar el escándalo, con el Partido Popular, recién renacido de las cenizas de Alianza Popular, presentando interpelaciones en el Congreso que demandaban la dimisión inmediata de Guerra y una comisión de investigación independiente.
Manuel Fraga, el veterano conservador, arremetía en sus intervenciones con frases lapidarias que comparaban al PSOE con la corrupción franquista que tanto habían criticado, un golpe retórico que resonaba en una sociedad aún traumatizada por su pasado autoritario. González contraatacaba, delegando en su ministro de Justicia, Enrique Múgica, la tarea de defender la legalidad de las acciones, pero las sesiones parlamentarias se convertían en un circo donde diputados socialistas defendían a su líder con argumentos que sonaban cada vez más débiles, exacerbando la percepción de un gobierno en decadencia. En el plano internacional, el caso Juan Guerra se convirtió en munición para críticos europeos, con publicaciones como The Guardian destacando cómo el socialismo español, admirado por su transición democrática, ahora enfrentaba acusaciones de favoritismo que recordaban a los escándalos italianos de la época. González, durante una cumbre en Bruselas en 1990, tuvo que desviar preguntas de periodistas sobre el tema, enfocándose en avances como la Expo de Sevilla, que preparaba para demostrar el vigor económico de su mandato, pero el eco del escándalo lo perseguía, erosionando su estatus como estadista visionario. En privado, el rey Juan Carlos le expresaba su preocupación durante audiencias semanales, instándolo a resolver el asunto para no manchar la monarquía con el barro de la política partidista. El desenlace llegó en abril de 1990, cuando Guerra presentó su dimisión irrevocable como vicepresidente, un acto que González aceptó con un comunicado lacónico que elogiaba su contribución histórica al PSOE, pero que ocultaba el profundo alivio que sentía el presidente. Juan Guerra fue procesado judicialmente, aunque las condenas fueron leves, comparadas con la humillación política que sufrió su hermano, quien se retiró de la vida pública para siempre. Este episodio no solo debilitó al gobierno, sino que aceleró la fragmentación interna del PSOE, con facciones emergentes que cuestionaban el estilo de liderazgo de González y demandaban una renovación que lo pondría a él mismo en la cuerda floja. La explosión del caso Juan Guerra revelaba las vulnerabilidades inherentes al poder prolongado, donde las lealtades personales chocaban con las expectativas públicas, dejando a González más expuesto que nunca a las tormentas que se avecinaban. Con su mano derecha fuera de juego, el presidente entraba en una fase de aislamiento relativo, donde cada decisión futura cargaría el peso de este escándalo, prometiendo más intrigas que pondrían a prueba no solo su astucia política, sino la esencia misma de su visión para España en una década que se volvía cada vez más implacable. Tras la dimisión de Alfonso Guerra, que dejó un vacío palpable en el núcleo del poder socialista, Felipe González se vio forzado a reestructurar su gobierno en un movimiento que no solo buscaba restaurar la confianza pública, sino que también desataba una oleada de reformas económicas audaces destinadas a impulsar a España hacia la prosperidad europea, aunque estas iniciativas pronto se verían empañadas por un crescendo de acusaciones de corrupción que transformaban cada logro en un campo de minas donde el progreso y el escándalo se entrelazaban de manera inexorable. El presidente, ahora más solo que nunca en la toma de decisiones, impulsaba un programa de modernización que prometía empleo y crecimiento, pero las sombras de financiamientos irregulares y redes clientelares comenzaban a emerger como espectros que cuestionaban si el socialismo de González era un faro de equidad o un velo para ambiciones personales que erosionaban la fe de la nación en sus instituciones. En los albores de 1990, con la economía española aún tambaleándose por la herencia de deudas y la inflación heredada de los 70, González nombró a Carlos Olchaga como ministro de Economía, un economista pragmático que compartía la visión europeísta del presidente y que rápidamente delineó un plan de estabilización que incluía la liberalización de mercados y la privatización selectiva de empresas públicas para atraer inversión extranjera. Esta estrategia, inspirada en modelos exitosos como el de Alemania, buscaba preparar a España para la Unión Monetaria Europea que se vislumbraba en el horizonte, con medidas como la reducción de aranceles y la reforma fiscal que incrementaba el IVA al 15% para financiar un estado del bienestar en expansión. González defendía estas políticas en foros internacionales como el Club de Roma, donde argumentaba que la modernización no era una traición al socialismo, sino su evolución necesaria para competir en un mundo globalizado. Pero en las regiones industriales como el País Vasco y Cataluña, los sindicatos mayoritarios protestaban contra lo que veían como un giro neoliberal que sacrificaba empleos locales en el altar de la eficiencia. La intriga económica se profundizó con la creación de la Expo de Sevilla en 1992,
un proyecto faraónico que González impulsó como símbolo de la España renacida, invirtiendo miles de millones de pesetas en infraestructuras que transformaron la ciudad andaluza en un escaparate global. El evento atrajo a más de 40 millones de visitantes y firmó acuerdos comerciales con naciones de todo el mundo. Pero detrás de las celebraciones surgieron denuncias de sobrecostes injustificados y adjudicaciones directas a empresas ligadas a exdirigentes del PSOE, lo que generaba susurros en los pasillos del Congreso sobre un posible desvío de fondos públicos para lubricar la maquinaria electoral. González, durante la inauguración junto al rey Juan Carlos, pronunció un discurso optimista sobre la unidad nacional a través del progreso, pero en privado consultaba con asesores legales para contener las investigaciones preliminares que la Fiscalía iniciaba sobre contratos opacos, un dilema que lo obligaba a equilibrar el impulso económico con la necesidad de aparentar pulcritud en un momento donde la opinión pública demandaba rendición de cuentas absoluta. Mientras las reformas avanzaban, el fantasma de la corrupción se materializaba en el caso Filesa, un escándalo que explotó en 1991 y que revelaba un sofisticado sistema de financiación ilegal del PSOE a través de empresas pantalla que cobraban por informes ficticios generados para campañas electorales. Los informes detallaban pagos de hasta 500 millones de pesetas de compañías constructoras a cambio de favores en licitaciones públicas, con nombres de tesoreros socialistas como Guillermo Galeote, implicados en la red que operaba desde los 80. González, al enfrentarse a las primeras citaciones judiciales, ordenó una auditoría interna que minimizaba su responsabilidad personal, argumentando que tales prácticas eran reliquias de la transición, cuando los partidos luchaban por sobrevivir sin subsidios estatales. Pero la oposición, ahora liderada por José María Aznar del Partido Popular, utilizaba el caso para pintar al presidente como el arquitecto de un sistema corrupto que había permeado todos los niveles de su administración. La tensión se agudizó en el ámbito laboral, donde González impulsó la reforma de 1994, que flexibilizaba las contrataciones para combatir el desempleo que rozaba los 24%, afectando especialmente a los jóvenes y a las regiones del sur. Esta medida, que permitía contratos temporales más accesibles para las empresas, generó huelgas masivas convocadas por los sindicatos UGT y CCOO, aliados históricos del PSOE, quienes acusaban al gobierno de traicionar sus raíces obreristas al priorizar la competitividad sobre la protección social. En manifestaciones que paralizaron Madrid y Barcelona, pancartas clamaban por la dimisión de González, y en las reuniones de crisis en la Moncloa, el presidente debatía con su ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, sobre concesiones que pudieran apaciguar el descontento sin desmantelar las reformas esenciales para la entrada en el euro. Un equilibrio precario que exponía las divisiones internas del partido, donde exguerraístas criticaban el giro moderado. En el plano internacional, las intrigas económicas tomaban un matiz diplomático con las negociaciones para el Tratado de Maastricht en 1992, donde González defendía la cesión de soberanía monetaria a cambio de fondos estructurales europeos que financiaban autopistas y ferrocarriles en España. Sin embargo, durante las cumbres en Bruselas, líderes como Jacques Delors insinuaban preocupaciones sobre la estabilidad fiscal española, agravadas por rumores de irregularidades en la gestión de ayudas comunitarias que beneficiaban a regiones controladas por el PSOE. González respondía con datos que destacaban el crecimiento del PIB al 3% anual, pero en cartas privadas al canciller Kohl admitía la necesidad de reformas anticorrupción para mantener la credibilidad, un reconocimiento que, filtrado a la prensa española, intensificaba la presión sobre su liderazgo. Dentro del PSOE, el caso Filesa provocaba una purga silenciosa, con dimisiones de figuras secundarias que servían de chivo expiatorio para proteger a González, aunque testigos clave como el empresario Francisco Siches declaraban en juicios sobre presiones desde el partido para silenciar evidencias. El presidente, en un intento por renovar su imagen, reorganizó el gabinete en 1993, incorporando a tecnócratas independientes como Pedro Solbes en economía. Pero estos cambios eran vistos por la base militante como una dilución de los ideales socialistas, fomentando disidencias que se manifestaban en congresos regionales donde se cuestionaba la reelección de González como secretario general. El punto álgido de esta fase llegó con las elecciones generales de 1993, donde el PSOE perdió la mayoría absoluta, pero retuvo el poder gracias a un pacto con Convergència i Unió de Jordi Pujol,
un acuerdo que González negoció en secreto durante semanas en Barcelona, cediendo competencias fiscales a Cataluña a cambio de apoyo parlamentario. Este pacto, aunque salvaba su gobierno, generaba acusaciones de federalismo asimétrico que alienaba a la izquierda dura y fortalecía a la derecha, que prometía una limpieza ética en su campaña. En las urnas el PSOE obtuvo 159 escaños, un triunfo pírrico que reflejaba el desgaste de 11 años en el poder y el peso creciente de los escándalos. Estas reformas económicas y el espectro de la corrupción delineaban un González cada vez más acorralado, donde cada victoria, como la Expo o Maastricht, venía teñida de dudas sobre los métodos empleados para lograrla. El presidente, con su carisma menguante, pero su determinación intacta, entraba en los últimos estertores de la década enfrentando no solo crisis financieras, sino un juicio moral que amenazaba con definir su legado como el de un reformador visionario o el de un líder cuya ambición había corrompido el sueño socialista, preparando el terreno para revelaciones aún más devastadoras en los capítulos venideros de esta saga política. Con el desgaste acumulado de reformas que prometían prosperidad, pero entregaban desigualdades crecientes, Felipe González enfrentaba ahora una avalancha de investigaciones judiciales que no solo cuestionaban la integridad de su gobierno, sino que lo arrastraban personalmente a un torbellino de citaciones y acusaciones que amenazaban con desmantelar el imperio socialista que había construido con puño de hierro y visión estratégica durante más de una década. El caso de los GAL, que había sido un secreto a voces en los pasillos del poder, emergía ahora como un monstruo devorador que implicaba directamente al presidente en una guerra sucia que había cruzado todas las líneas éticas, obligándolo a defenderse en tribunales mientras su legado se tambaleaba bajo el peso de evidencias que pintaban un retrato de líder autoritario envuelto en sombras de impunidad. En 1994, el juez Juan del Olmo del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional abrió una investigación exhaustiva sobre las actividades de los grupos antiterroristas de Liberación, desenterrando documentos clasificados que vinculaban directamente al Ministerio del Interior con una serie de atentados transfronterizos que habían dejado un rastro de víctimas inocentes y ejecuciones sumarias. González, al ser notificado de la posible citación como testigo, consultó con su equipo legal en la Moncloa, donde abogados como el fiscal general Eligio Hernández argumentaban que el presidente podía invocar el secreto de Estado para limitar sus declaraciones. Pero la presión pública era abrumadora, con diarios como El País publicando editoriales que demandaban accountability total por acciones que recordaban las torturas del franquismo que el PSOE tanto había condenado. El presidente, en una estrategia de contención, ordenó la desclasificación parcial de archivos para demostrar transparencia, pero estos documentos solo avivaban las llamas al revelar pagos secretos de fondos reservados a informantes que operaban en la penumbra, un detalle que implicaba a figuras como el exministro José Barrionuevo en una cadena de mando que llegaba hasta la cúspide ejecutiva. La intriga judicial se entretejía con el caso Roldán, el escándalo que involucraba a Luis Roldán, director de la Guardia Civil desde 1991, un hombre de confianza de González que había sido nombrado por su lealtad durante la transición y que ahora enfrentaba cargos por malversación de fondos antiterroristas por valor de más de 400 millones de pesetas desviados a cuentas personales en el extranjero. Roldán, un astuto oficial que había escalado rangos gracias a su manejo implacable del terrorismo vasco, huyó del país en 1994 tras filtraciones de la investigación, convirtiéndose en un fugitivo internacional cuya captura en Laos en 1995 reveló un entramado de corrupción que incluía sobornos a jueces y políticos locales para encubrir operaciones GAL. González, en declaraciones ante la comisión parlamentaria, negaba conocimiento previo de las irregularidades, pero testigos como el comisario José Manuel Villarejo, entonces un agente en ascenso, declaraban en privado sobre reuniones donde se discutían incentivos financieros para mantener la moral de las fuerzas de seguridad. Un testimonio que erosionaba la defensa presidencial y generaba dudas sobre hasta qué punto el líder socialista había cerrado los ojos ante la podredumbre en su aparato represivo. Mientras las audiencias judiciales se multiplicaban, el caso de la Casa de las 7 Chimeneas emergía como un contrapunto siniestro, involucrando al empresario José María Ruiz Mateos, expresidente de Rumasa,
cuyo imperio bancario había sido expropiado por el gobierno de González en 1983 bajo acusaciones de fraude masivo. Ruiz Mateos, desde su exilio en el extranjero, alegaba en demandas internacionales que la expropiación fue un acto de venganza política orquestado por el PSOE para eliminar competencia y financiar campañas, presentando evidencias de transferencias irregulares que supuestamente beneficiaban a fundaciones socialistas. El litigio se complicó cuando se descubrieron conexiones con el caso Filesa, donde empresas ligadas a Rumasa aparecían como donantes involuntarios en la red de financiación ilegal, obligando a González a testificar en un juzgado de Madrid sobre su rol en la decisión de intervención. Un momento humillante donde el presidente, bajo juramento, reiteraba la necesidad económica de la medida, pero evitaba detalles sobre presiones de banqueros rivales que buscaban su ruina. Un silencio que alimentaba especulaciones sobre alianzas ocultas en el mundo financiero. La oposición, revitalizada bajo José María Aznar, capitalizaba estos escándalos con una ofensiva parlamentaria implacable, presentando mociones de censura en 1995 que, aunque fallidas, exponían al gobierno a interrogatorios públicos donde González tenía que justificar años de opacidad en la gestión de inteligencia. En sesiones del Congreso que se prolongaban hasta la madrugada, el líder socialista defendía su integridad con discursos apasionados que recordaban su lucha contra el franquismo, pero su voz, una vez elocuente y unificadora, ahora sonaba defensiva, traicionando el agotamiento de un hombre que había gobernado durante 13 años ininterrumpidos. Dentro del PSOE, las divisiones se agudizaban, con varones regionales como Joaquín Almunia presionando por una renovación que incluyera la distancia de González de los casos judiciales, mientras que leales como el ministro Narcís Serra, sucesor de Barrionuevo en Interior, maniobraban para contener las filtraciones que amenazaban con implicar al partido entero en una conspiración sistémica. En el ámbito internacional, las repercusiones de estos juicios se sentían en foros como el Parlamento Europeo, donde eurodiputados socialistas franceses cuestionaban la credibilidad de España como miembro fundador de la Unión Monetaria, especialmente con el Tratado de Maastricht, exigiendo estándares de gobernanza limpia para la convergencia económica. González, durante una visita a Washington en 1994, se reunió con el presidente Bill Clinton para discutir cooperación antiterrorista, pero el encuentro se vio empañado por preguntas de la prensa sobre el caso Roldán, forzando al español a enfatizar logros como la universalización de la sanidad que había reducido la mortalidad infantil en un 30%, un argumento que, aunque válido, no disipaba las nubes de sospecha que oscurecían su imagen global. El clímax personal llegó en 1995, cuando González fue citado como testigo en el juicio por el secuestro y asesinato de Segundo Marey, una víctima colateral de los GAL, confundida con un etarra en 1984, un caso que simbolizaba los excesos de la Guerra Sucia. En la sala del tribunal, rodeado de flashes y murmullos, el presidente declaró durante horas, describiendo las presiones del terrorismo como un contexto que justificaba medidas excepcionales, pero evitando responsabilidad directa al culpar a subordinados desleales. Esta comparecencia, transmitida en directo por televisión, dividió a la nación. Para algunos era la humillación de un titán caído, para otros la resistencia de un líder acorralado por enemigos políticos, pero en ambos casos marcaba un punto de no retorno donde el mito del González invencible se resquebrajaba irremediablemente. Estos escándalos judiciales no solo paralizaban la agenda legislativa, sino que aceleraban el declive electoral del PSOE, con encuestas mostrando un apoyo por debajo del 30% en regiones clave como Andalucía, donde el clientelismo heredado de los años de guerra aún permeaba la política local. González, en consejos privados con el rey Juan Carlos, confesaba su frustración por un sistema judicial que percibía como politizado, pero el monarca le instaba a priorizar la estabilidad institucional, un consejo que el presidente seguía con reformas menores como la creación de la Oficina Antifraude en 1995, un gesto tardío que no convencía a una opinión pública hastiada de promesas incumplidas. La tormenta de los juicios delineaba los contornos de un González transformado, de visionario a figura controvertida, cuya tenacidad se volvía obstinación, preparando el escenario para las elecciones que definirían no solo su futuro personal,
sino el de una España que, bajo su mando, había modernizado pero también polarizado en una década de intrigas que culminaban en un juicio colectivo sobre el precio del poder absoluto. Con cada veredicto pendiente, el presidente navegaba aguas cada vez más turbulentas, donde la redención parecía tan lejana como el idealismo de sus primeros días en la oposición. Mientras los ecos de los juicios resonaban como truenos en el cielo político español, Felipe González se preparaba para enfrentar lo inevitable en las urnas de 1996, una contienda que no solo pondría a prueba la resiliencia de su liderazgo agotado, sino que marcaría el fin de una era dominada por el PSOE y el comienzo de un exilio interno para el presidente que había moldeado España con reformas profundas pero controvertidas durante 14 años de gobierno ininterrumpido. La campaña electoral se convertía en un campo de batalla donde cada promesa de renovación chocaba contra el muro de escándalos acumulados, obligando a González a un último esfuerzo desesperado por reconectar con una nación que, cansada de corrupción y crisis, demandaba un cambio que él ya no podía encarnar sin evocar las sombras que habían empañado su mandato. En los meses previos a las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, González intensificaba su agenda de mítines por todo el país, desde las plazas andaluzas, donde había nacido políticamente, hasta los foros industriales de Barcelona, donde defendía su legado económico con datos que destacaban cómo el PIB había crecido un 60% desde 1982 gracias a la integración europea que él había impulsado con tenacidad. Sin embargo, la narrativa de la campaña se veía eclipsada por las investigaciones en curso, con el Partido Popular de José María Aznar capitalizando el descontento mediante carteles que proclamaban un nuevo amanecer ético, contrastando su imagen de joven reformador con la de un González envejecido por el peso de los casos Filesa y Roldán, que seguían acaparando titulares. El presidente, en debates televisados que reunían a millones ante el televisor, respondía con el carisma que lo había catapultado al poder, recordando logros como la universalización de la educación y la sanidad, que habían sacado a millones de la pobreza, pero sus palabras sonaban huecas para votantes que veían en el desempleo del 22% y la devaluación de la peseta los costos reales de sus políticas de austeridad. La intriga se tejía en las negociaciones de última hora con aliados potenciales, ya que el pacto con Convergencia y Unió de Jordi Pujol se desmoronaba en 1995, cuando los catalanes retiraron su apoyo presupuestario, forzando a González a convocar elecciones anticipadas en un contexto de parálisis legislativa que exacerbaba la percepción de un gobierno exhausto. En reuniones secretas en el Hotel Majestic de Barcelona, emisarios socialistas intentaban rescatar la coalición ofreciendo más transferencias autonómicas, pero Pujol, astuto negociador, optaba por la neutralidad para no quemar puentes con la oposición emergente, un movimiento que dejaba a González aislado y expuesto a ataques frontales de Aznar, quien prometía recortes fiscales y mano dura contra la corrupción, sin mencionar explícitamente los GAL, pero insinuando una limpieza profunda de las estructuras estatales heredadas del socialismo. Dentro del PSOE las tensiones bullían con Joaquín Almunia posicionándose como posible sucesor, presionando en privado a González para que moderara su tono confrontacional y enfocara la campaña en temas sociales como la igualdad de género, un terreno donde el gobierno había avanzado con leyes pioneras, pero que ahora parecía diluido por las controversias éticas. La noche electoral del 3 de marzo se convertía en un velatorio para el PSOE, con los primeros escrutinios mostrando una victoria pírrica del Partido Popular que obtenía 156 escaños frente a los 141 del partido gobernante, un margen tan estrecho que Aznar tardaría 2 meses en asegurar su investidura, mediante pactos con nacionalistas vascos y canarios. González, desde la sede socialista en la calle Ferrat de Madrid, observaba los resultados con una expresión estoica que ocultaba la decepción profunda de un líder que había ganado 4 legislaturas consecutivas, pero que ahora enfrentaba la realidad de un electorado castigador que penalizaba el desgaste natural del poder prolongado, con un 10% de abstención récord entre jóvenes y obreros desilusionados. En su discurso de concesión transmitido en directo, el presidente reconocía la derrota con dignidad, felicitando a Aznar y prometiendo una oposición constructiva,
pero en privado confesaba a asesores cercanos como José María Maravall su incredulidad ante cómo los escándalos habían eclipsado transformaciones estructurales como la creación de 500.000 empleos en el sector servicios durante su mandato. El traspaso de poderes el 5 de mayo de 1996 en el Palacio de la Zarzuela representaba un momento histórico de cierre, donde González entregaba la banda presidencial al rey Juan Carlos ante un Aznar visiblemente nervioso, un ritual que simbolizaba la continuidad democrática que el propio González había forjado en los 80, pero que ahora lo relegaba al rol de exmandatario en una España que avanzaba sin él. En los días siguientes, el PSOE se sumía en un congreso extraordinario donde las facciones se disputaban el control, con Almunia emergiendo como secretario general interino, mientras González meditaba su futuro en Sevilla rodeado de familia y viejos compañeros que lo instaban a no abandonar la política por completo. La intriga continuaba en las sombras, con investigaciones judiciales que se intensificaban bajo el nuevo gobierno, como el juicio por los GAL, donde Barrionuevo y Vera eran condenados en 1998, forzando a González a declarar nuevamente como testigo en 1997. Un proceso que lo mantenía en el ojo público como figura controvertida, cuya responsabilidad moral en la guerra sucia seguía siendo debatida en foros académicos y mediáticos. En el exilio político inmediato, González se volcaba en reflexiones internacionales, aceptando invitaciones a conferencias en Estados Unidos y Latinoamérica, donde defendía el modelo socialdemócrata español como un éxito neto pese a los tropiezos, argumentando en paneles de la ONU que la transición de la dictadura a la democracia había sido un milagro que su gobierno había consolidado contra vientos adversos. Sin embargo, en España, su silencio inicial sobre la oposición generaba especulaciones sobre una posible vuelta como líder de la sombra, especialmente cuando Aznar enfrentaba sus propios desafíos económicos con la preparación para el euro, un proyecto que González había impulsado y que ahora se atribuía el nuevo presidente. En cartas privadas a líderes socialistas europeos como Tony Blair, González expresaba frustración por la fragmentación del PSOE, advirtiendo sobre el riesgo de un giro centrista que diluyera sus raíces obreristas, un consejo que influía sutilmente en la estrategia partidaria sin que él ocupara cargos formales. La derrota electoral también desataba una ola de análisis introspectivos en el seno del partido, con informes internos que culpaban no solo a los escándalos, sino a la incapacidad de González para renovar su imagen en los 90, un error que había permitido a Aznar posicionarse como el agente del cambio sin necesidad de rupturas drásticas. En Andalucía, su feudo electoral, el PSOE perdía terreno ante el auge de Izquierda Unida, que capitalizaba el descontento juvenil, obligando a González a intervenir en mítines regionales para unir a la base, un rol que lo mantenía relevante, pero también lo exponía a críticas de generaciones más jóvenes que veían en él el símbolo de un socialismo anquilosado. Durante el verano de 1996, en una gira por Latinoamérica que incluía visitas a México y Argentina, González conferenciaba con presidentes como Ernesto Zedillo sobre lecciones de gobernabilidad, compartiendo anécdotas de sus negociaciones para la OTAN que habían estabilizado España. Pero regresaba con la amargura de saber que su salida del poder había dejado un vacío que el PP llenaba con políticas que, en su opinión, socavaban el estado del bienestar que él había expandido. El ocaso de González en el poder se extendía a su legado personal, con biografías no autorizadas que circulaban en librerías detallando las intrigas de su círculo íntimo y cuestionando decisiones como la tolerancia inicial a las facciones guerraístas que habían fomentado el clientelismo. En el PSOE, el 34º Congreso de 1997 se convertía en un punto de inflexión donde Almunia consolidaba su liderazgo, pero con el respaldo tácito de González, quien desde las sombras vetaba candidaturas extremas para preservar la unidad. Esta influencia residual generaba tensiones con Aznar, quien en discursos parlamentarios lo acusaba de interferir como un demiurgo del pasado, un intercambio que mantenía viva la polarización de los 80 y recordaba cómo González había transformado la política española en un duelo constante de voluntades fuertes. La derrota de 1996 y el subsiguiente ocaso delineaban a un González en transición, de presidente omnipotente a elder statesman, cuya voz aún resonaba en debates globales,
pero que en España navegaba un mar de reminiscencias y juicios pendientes que definían su era como un tapiz de triunfos y tragedias. Con el nuevo milenio asomando, el exlíder se preparaba para un rol más reflexivo, pero las intrigas de los 80 seguían acechando como fantasmas que prometían no dejarlo en paz, tejiendo un epílogo donde el poder perdido se convertía en la mayor intriga de todas. A medida que Felipe González se alejaba de las luces cegadoras del poder ejecutivo, su figura se convertía en un faro polarizante para generaciones de españoles que debatían si el hombre que había guiado a la nación hacia la modernidad europea era un visionario traicionado por las circunstancias o un arquitecto de intrigas que había sacrificado principios éticos en el altar de la supervivencia política. Un legado que, incluso 3 décadas después de su salida de la Moncloa, continuaba generando controversias en libros, documentales y foros académicos donde se diseccionaba cada decisión de los 80 como un rompecabezas de ambiciones y concesiones que definían la transición democrática española. Este episodio final cierra el círculo de nuestra serie, explorando cómo las tormentas de aquella década moldearon no solo el destino de González, sino el alma misma de España, revelando lecciones sobre el precio del poder en un país que emergía de sus cadenas autoritarias para abrazar la democracia con todos sus matices grises y complejidades humanas. Tras su derrota en 1996, González optó por un retiro temporal que duró apenas unos meses, regresando al ruedo político como secretario general del PSOE en un congreso extraordinario en julio de ese año, donde derrotó a Joaquín Almunia con un margen abrumador. Un movimiento que interpretaban sus críticos como un acto de egoísmo que prolongaba su influencia sobre un partido exhausto por años de lealtad inquebrantable. Desde esta posición, González orquestaba la oposición al gobierno de Aznar con una estrategia de desgaste sutil, criticando en el Congreso las privatizaciones del nuevo Ejecutivo que, en su visión, desmantelaban el estado del bienestar que él había construido con reformas como la Ley de Dependencia de 1999, que extendía cuidados a ancianos y discapacitados en todo el territorio nacional. Sin embargo, su rol dual generaba fricciones internas, con jóvenes líderes como Alfredo Pérez Rubalcaba expresando en privado preocupaciones sobre cómo la sombra de González impedía una renovación generacional, un dilema que culminó en las elecciones de 1999, cuando el PSOE, aún bajo su tutela indirecta, sufría otra derrota que lo obligaba a dimitir finalmente de la Secretaría General, pasando el testigo a un Almunia revitalizado que prometía un socialismo moderno libre de las cargas del pasado. La intriga judicial que había acechado a González durante su mandato se intensificó en los años posteriores, con el juicio por los GAL en 1998, donde el Tribunal Supremo condenaba a José Barrionuevo y Rafael Vera a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, un veredicto que implicaba indirectamente al expresidente al revelar la cadena de mando que llegaba hasta la Moncloa, aunque González evitó la cárcel gracias a indultos reales en 2002 que conmutaban penas para sus excolaboradores y que generaban acusaciones de favoritismo monárquico. En comparecencias ante comisiones parlamentarias en 2001, González defendía su inocencia con testimonios detallados sobre las presiones del terrorismo etarra que había asesinado a más de 800 personas durante su gobierno, argumentando que medidas como la creación del CSID habían salvado vidas al prevenir atentados mayores, un argumento que convencía a partidarios, pero que para la derecha representaba una excusa para autoritarismo disfrazado de necesidad. Estas batallas legales lo mantenían en el centro del debate público, con documentales como el de Televisiones de Bosnil en 2005, que reconstruían las operaciones GAL a partir de archivos desclasificados, exponiendo cómo González había autorizado fondos reservados por valor de miles de millones de pesetas que se usaron en operaciones encubiertas, un detalle que alimentaba teorías sobre una España bipartidista donde los socialistas habían heredado y perpetuado los vicios del franquismo. En el plano internacional, González emergía como un estadista respetado que influía en la agenda global desde fuera del poder, aceptando roles como presidente de la Asociación Global de Socialdemocracia en 2002, donde asesoraba a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil sobre políticas de inclusión social inspiradas en sus propias reformas laborales de los 80, que habían reducido la jornada a 40 horas semanales y ampliado derechos sindicales.
Sus viajes a Latinoamérica, incluyendo conferencias en la Universidad de Buenos Aires en 2003, se convertían en plataformas para reflexionar sobre la transición española como modelo exportable, destacando cómo había negociado la entrada en la OTAN en 1986 a pesar de la oposición interna, un paso que estabilizó fronteras y atrajo inversiones por valor de cientos de miles de millones de pesetas en industrias como la automovilística que generaron empleo masivo en Valencia y Cataluña. Sin embargo, estas apariciones globales contrastaban con su imagen doméstica, donde libros como la biografía de Paul Preston en 2007 lo pintaban como un líder pragmático pero manipulador que había tolerado la corrupción para mantener la cohesión del PSOE. Un retrato que generaba debates acalorados en tertulias televisivas, donde exministros como Miguel Boyer defendían su legado económico, mientras críticos como Federico Jiménez Los Santos lo acusaban de haber creado un estado clientelar que perduraba en regiones como Andalucía, bajo gobiernos socialistas sucesivos. El legado económico de los 80 continuaba siendo un punto de contención feroz, con analistas en el Banco de España publicando informes en 2010 que atribuían el boom inmobiliario de los 90 a las liberalizaciones iniciadas por González, como la desregulación del suelo en 1985, que permitió expansiones urbanas masivas, pero también burbujas especulativas que estallarían en 2008. González, en entrevistas con El País en 2012, reivindicaba estos avances al recordar cómo su gobierno había triplicado el gasto en educación, pasando de un 4% a un 6% del PIB, lo que había elevado la alfabetización y creado universidades públicas en todo el país, un logro que beneficiaba especialmente a mujeres que accedieron a estudios superiores en números récord durante su mandato. No obstante, las críticas por el desempleo estructural persistían, con sindicatos como CCOO organizando congresos en 2015 que cuestionaban si las reformas de flexibilidad de 1994, impulsadas por Solchaga, habían perpetuado precariedad laboral en detrimento de la equidad social que el PSOE proclamaba en sus estatutos. En los círculos culturales y mediáticos, el eco de González se manifestaba en representaciones que oscilaban entre la admiración y la denuncia, con series como Cuéntame cómo pasó en Televisión Se Ve, dedicando arcos narrativos a los 80 que retrataban su figura como un padre estricto de la democracia, mientras que películas independientes como las de los hermanos Almodóvar aludían sutilmente a las intrigas políticas de la época en tramas de poder y traición. Su amistad con el rey Juan Carlos, forjada en las crisis de los 80 como el intento de golpe del 23F, se ponía a prueba en 2015 con los escándalos de la monarquía, donde González defendía públicamente la institución como pilar de la estabilidad que él había ayudado a consolidar, pero en privado expresaba decepción por la deriva personal del monarca que empañaba el proyecto compartido de modernización. Esta lealtad generaba divisiones en el PSOE, especialmente durante el ascenso de Pedro Sánchez en 2017, quien invocaba el espíritu renovador de los 70 para distanciarse del felipismo, un cisma que culminó en primarias donde González apoyaba a Susana Díaz, perdiendo ante una nueva ola que veía en él el símbolo de un pasado atascado en inercias. A nivel personal, González cultivaba una vida más reflexiva en Sevilla, donde residía en una casa modesta rodeado de libros y recuerdos de su etapa como abogado laboralista, escribiendo memorias en 2020 que detallaban las negociaciones secretas con el PCE en los 70 para unificar la izquierda. Un texto que vendió cientos de miles de copias y generaba debates sobre si había omitido deliberadamente capítulos oscuros como el manejo de los fondos de la OTAN que se usaron en operaciones antiterroristas. Su influencia persistía en consejos a líderes internacionales, como en 2021 cuando asesoró a Olaf Scholz en Alemania sobre coaliciones progresistas, compartiendo lecciones de cómo había integrado a nacionalistas en su gobierno para aprobar presupuestos clave en 1993. Un pragmatismo que definía su estilo, pero que críticos etiquetaban como oportunismo político. Hoy, en 2025, el legado de Felipe González permanece como un mosaico vivo de contrastes, donde los 80 se recuerdan como una década de intrigas que catapultaron a España al escenario mundial, pero que también sembraron dudas sobre la pureza de su democracia, con encuestas del CIS mostrando que un 40% de los jóvenes ven su era como un periodo de avances sociales,
mientras que un 30% la asocia con corrupción endémica. González, ahora octogenario, participa ocasionalmente en foros como el del Cano en Madrid, donde reflexiona sobre el futuro de Europa con la misma pasión que lo llevó a negociar Maastricht, un cierre poético a una vida dedicada al poder que nos recuerda que las grandes transformaciones nacen de decisiones complejas, a menudo envueltas en misterio y sacrificio. Esta serie ha desentrañado las capas de la presidencia de González, revelando cómo las intrigas políticas de los 80 forjaron una España moderna pero imperfecta, un testimonio eterno de que el liderazgo en su esencia es un baile constante entre ideales y realidades que deja huellas indelebles en la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si las sombras de aquellos años te han intrigado, comparte en los comentarios qué aspecto de su legado crees que define mejor a España actual. Tu perspectiva podría enriquecer el diálogo de miles.